Os cuento un poco lo que he aprendido por ahí sobre el principio de la soldadura. Una soldadura se realiza, para que se realice o para que ocurra una soldadura entre dos materiales, lo que tiene que ocurrir es que los átomos de una de las piezas atraigan a los átomos de la otra pieza de tal manera que se convierta en un sólido otra vez. A ver, esto dicho así parece una tontería y una borriquería, pero un sólido, un trozo de hierro, está compuesto por una serie de moléculas de hierro, las cuales a su vez están compuestas por átomos. Es la fuerza de cohesión de los átomos la que hace el sólido, la que hace que esta pieza sea así de dura. Solo esa, la fuerza de cohesión entre los átomos. Cuando nosotros queremos soldar, lo que queremos es hacer con dos piezas una. O sea, que la fuerza de cohesión de los átomos entre las dos piezas tiene que ser lo suficientemente fuerte para que esto se convierta en una pieza. A ver, una de las maneras de soldar, hipotéticamente hablando, que podría existir es, si nosotros estas dos superficies las llegamos a pulir tan finamente, que la distancia entre los átomos de una y de la otra fuese la idónea para que se produjese esa fuerza de cohesión, o sea, que los átomos de una atraigan a los átomos de la otra, nosotros directamente podríamos hacer una pieza con átomos. ¿Qué ocurre? Que entre esta superficie y esta hay óxido, irregularidades, humedad, un montón de factores que nos impiden que dos piezas así se puedan unir. Bueno, una de las formas es limpiar bien las piezas. Ejercer presión sobre ellas y por la fuerza de presión ya tecnológicamente se consigue unir dos pedazos. La presión es tan fuerte que para utilizarla en los talleres pues es antieconómica, la presión que hay que ejercer. Aparte de que nos deformaría las piezas, tendría que ser, pues bueno, poner las pinzas en ciertos puntos, pero nos acabarían deformando la pieza. Para que no haya que ejercer tanta presión, lo que hacemos es aumentar la temperatura. Igual que en unos pedazos de plastilina, si están duros, tenemos que apretar mucho para que se queden pegados. Y cuando los ablandamos, empiezas a darles así, se ablandan, hay que apretar menos para que se peguen. En dos pedazos de hierro ocurriría exactamente igual. Si nosotros aumentamos la temperatura, la presión es menor. Eso lo utilizamos cuando vamos a soldar a calda. Cuando nosotros soldamos a calda en la fragua, lo que hacemos es llegar a un punto de temperatura que no es el punto de fusión ni mucho menos, porque si llegamos al punto de fusión al sacar el hierro de la fragua, ya no tenemos hierro, se nos quedará en la fragua líquido. Pero llegamos a una temperatura muy alta para que con unos martillazos, que es la presión que ejercemos nosotros, consigamos soldar una pieza con la otra. Ahí sí, ahí con esa presión que hemos ejercido nosotros con el martillo, las moléculas o los átomos de una de las piezas con los átomos de la otra llegan a una distancia tan pequeña que se atraen entre sí. Y entonces son ellos mismos los que convierten en un pedazo sólido las dos piezas. ¿Qué ocurre con el martillo cuando estamos nosotros dando? Que como la temperatura es tan alta que es casi a punto de fusión y nuestro martillo ejerce una presión más bien poca, se nos hace difícil
poder soldar fragua a calda. Miro para allá porque está allí la chimenea y la hornacha. ¿Cómo podemos conseguir que se nos facilite, y cómo han conseguido muchos compañeros que se facilite la soldadura a calda? Pues dar más temperatura se nos hace difícil, porque estamos en el punto de fusión, se nos quema el hierro. En lugar de dar con el martillo, se han hecho una prensa hidráulica y con 20-30 toneladas por centímetro que tenga, a menor temperatura, ellos lo meten en la prensa hidráulica y son capaces de soldarlo. Ese es el principio de la soldadura. Más o menos el por qué se suelda. Si tenemos en cuenta eso, que lo que tenemos que conseguir es la aproximación y la falta de impurezas. La aproximación entre los átomos de una de las piezas y los átomos de otra para que se llegue a convertir en un pedazo, sabremos cuál es el principio de la soldadura. En la soldadura eléctrica, ¿qué es lo que ocurre? En la soldadura eléctrica, en la soldadura con acetileno, en la soldadura, todas las soldaduras que llegamos al punto de fusión, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, como no queremos ejercer presión ninguna, lo que hacemos es convertir en líquido, llegar al punto de fusión en las dos partes, y si sabemos que los líquidos no tienen problema ninguno para unirse, 2 gotas de agua, cuando se aproximan solamente por aproximación, las moléculas están en movimiento continuo y ellas mismas se atraen. Pues aquí hacemos lo mismo. Nosotros llegamos a punto de fusión, licuamos las dos partes y ello mismo se atrae. Para licuar las dos partes es fácil. No tenemos que hacer más que dar la suficiente calorías en un punto para que vaya fundiéndolo. Al mismo tiempo que le damos calor, lo que estamos creando es una fundición. Tendremos que tener en cuenta que tiene que ser sin oxígeno, con todos los requisitos que nos lleva una fundición. Que no esté en contacto con el oxígeno, porque sabemos que el hierro a punto de fusión en contacto con el oxígeno se oxidaría. Bueno, que tiene que tener una cantidad, una serie de fundentes también. Pues todo, si estudiamos un poco lo que es la fundición del hierro, la soldadura en sí es una fundición. Una vez que hemos fundido los dos pedazos, conseguimos la soldadura. Eso es con la soldadura eléctrica o de arco eléctrico, que es la que vamos a tratar nosotros.